este tipo de espacios es que ustedes también puedan plantear preguntas, ¿no? Y lo pueden hacer en cualquier momento. La intención de esta clase online, en el horario de tutoría, es hacer seguimiento a los contenidos que debían revisar hasta la semana 2 y por otra parte explicar un poco la tarea en caso de que existan dudas. Voy a empezar por lo segundo, por la tarea, y luego analizaré contenidos de carácter teórico y demás, ¿no? Quisiera empezar por la tarea porque, bueno, todavía faltan 2 semanas, pero por la experiencia previa que he tenido, por lo general los estudiantes no hacen bien esa tarea. Esa tarea consiste básicamente en revisar una sentencia y al revisar esa sentencia es necesario identificar las partes más importantes de la jurisprudencia. Y esas partes importantes dicen relación con lo que se denomina ratio decidendi, obiter dicta, reglas jurisprudenciales, precedentes, etcétera. Van a ver que la ficha que les voy a explicar no es muy compleja, no exige en realidad un análisis tan profundo. Si ustedes quieren profundizar, para eso están las tutorías, porque en realidad lo que yo les estoy pidiendo no implica el análisis de precedentes jurisprudenciales, sino solo de la sentencia que deben leer. Entonces, vamos a empezar por la tarea. Si antes ustedes no tienen alguna petición o duda, los escucho, porque de no ser así, entonces empiezo por explicar la tarea. Sí, entonces, si está todo claro, vamos a compartir la pantalla para que puedan analizar cómo trabajar la tarea. Ok. Cuando ustedes ingresan al entorno virtual, toda vez que ya tienen experiencia, saben que las actividades calificadas están en programa del curso, ¿verdad? Y que la evaluación es sumativa en la modalidad a distancia. En otras palabras, cada una de estas actividades cuenta y para poder aprobar una asignatura es necesario cumplir con ellas a tiempo. Por ejemplo, ahora ya seguramente rindieron el cuestionario número 1, ¿verdad? Está pendiente esta videocolaboración que queda para noviembre y es calificada. Luego tienen un nuevo cuestionario y una vez que termina ese cuestionario el 15 de noviembre, deben entregar, o máximo hasta el 15 de noviembre, deben entregar el caso número 1. Luego viene foros, una actividad suplementaria que solo debe ser realizada en caso de que ustedes no tengan nota en videocolaboración. Es decir, solo si tienen 0 en videocolaboración deben realizar la actividad suplementaria. Si no, esto no tiene por qué ser realizado. Por favor, no se vayan a confundir en esta parte porque a veces tienen nota en videocolaboración y sin embargo envían actividad suplementaria. Y no se va a sumar ninguna de las 2 notas si hacen eso. Entonces hay que estar pendientes de la nota de videoconferencia. Si no tienen nota, si tienen 0, pueden hacer la actividad suplementaria. Luego tienen otras actividades, más casos, más cuestionarios y más foros ya en el segundo bimestre. Entonces lo que quiero explicarles ahora es esta actividad. El caso número 1 que tiene cierto nivel de complejidad en caso de que antes ustedes no hayan realizado análisis de jurisprudencia. Como pueden observar en pantalla, esto es la descripción de la actividad. Y aquí está la estrategia didáctica. Primero dice, lea previamente el texto básico y luego la sentencia de la Corte Constitucional. Y hacen clic en este enlace. Cuando hace clic en ese enlace, se va a abrir esta sentencia de la Corte Constitucional. Hacen un seguimiento o hacen una lectura de la sentencia. Cuando uno empieza en esas tareas, debe hacer una lectura de una sentencia tal como si estuviera leyendo un libro. Una sentencia también tiene ideas principales e ideas secundarias. Y los jueces se esfuerzan por organizar lógicamente los componentes de una sentencia. Y ustedes van a anotar eso en las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, hay que hacer primero esta lectura comprensiva. Hecha esa lectura comprensiva, se pide que sigan las indicaciones de la ficha que encontrará en el siguiente link y adjunte la ficha en la sección tarea. ¿Cuál es la ficha? Esta. Esto es lo que se abre cuando ustedes eligen ficha. Entonces voy a explicar brevemente esta ficha para que puedan trabajar la tarea. Entonces aquí lo que se les pide es que lean la sentencia y que llenen el cuadro adjunto.
Es decir, basta con llenar este cuadro. Lo recomendable son 2 párrafos. No es necesario copiar aquí toda la sentencia. 2 párrafos que resuman todo. Para darles un ejemplo claro sobre esto, voy a analizar la sentencia con ustedes de forma breve y para que se den cuenta de que en realidad no se trata de escribir demasiado. Pero antecedentes y procedimiento. Eso es lo que hay que copiar acá. ¿Qué es eso? En toda sentencia de la Corte Constitucional se enuncian en un principio los antecedentes y el procedimiento anterior al conocimiento del caso en la Corte. Esto es los detalles de cómo el caso fue resuelto en instancias anteriores y la manera como el caso llegó a conocimiento de la Corte. Resuma aquí esos antecedentes y procedimiento en máximo 2 párrafos. Toda sentencia, vamos por esa parte, toda sentencia en un principio tiene antecedentes y procedimiento, como lo pueden ver acá. Trámite ante la Corte. Esto tiene que ver con los antecedentes. El trámite ante la Corte, el análisis de la competencia y los antecedentes y hechos del caso. Los puntos 1, 2 y 3 deben ser resumidos en 2 párrafos. Esa es la idea. Y vamos a ver ustedes que eso es posible. ¿De qué trata este caso? Aquí se trata básicamente de un caso que la Corte llega a conocer en base a sus competencias que le permiten desarrollar jurisprudencia vinculante. Es decir, este caso no llega a la Corte porque algún accionante pida la respuesta de la Corte, sino que la Corte elige en su sala de selección algunas sentencias. Todas las sentencias de medidas de garantías jurisdiccionales llegan a la Corte Constitucional. La Corte tiene una sala de selección y revisión, elige una de esas sentencias porque cree que es relevante y a partir de eso desarrolla jurisprudencia vinculante para futuros casos. Entonces, eso tiene que ver con la facultad de selección y revisión que tiene la Corte. Por eso es que lo primero que se relata aquí es que la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito remite a la Corte la resolución de un caso de medidas cautelares. Y que en 2016 la Corte selecciona el caso para realizar jurisprudencia vinculante. Pero que, como era costumbre en la Corte Constitucional anterior, por lo general esos casos nunca se resolvían y por tanto es la Corte recién en el 2019, la Corte actual, la que decide sortear el caso, aboca conocimiento del juez ponente, que es Ramiro Ávila, y empiezan a hacer la sentencia, ¿verdad? La sentencia de desarrollo jurisprudencial. La Corte obviamente es competente en base a esos artículos que se citan ahí. Los antecedentes y hechos del caso dan cuenta de lo siguiente. Toda incautación de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, del gas licuado, de petróleo, le corresponde a la Policía Nacional. Pero según el COIP, quien debe guardar eso, quien debe encargarse de eso, es EP Petroecuador u otras empresas que hagan esas actividades. Sin embargo, aquí vemos que EP Petroecuador no ha estado haciendo ese trabajo y por tanto se está almacenando gasolina, diésel en las instalaciones de la Policía Judicial en las ciudades, generando obviamente una grave amenaza y amenazando sobre todo derechos básicos como un ambiente seguro, un hábitat seguro, ¿verdad? Derecho a la salud, porque después de todo hay emisiones de gases y demás. E incluso de producirse una explosión, podría ocasionarse muertes o daños graves en instalaciones, en empresas, etcétera. Entonces, estos son los hechos del caso y la jueza de esta unidad judicial ordena las medidas cautelares por considerar que existe esa amenaza de violación de los derechos. La EP Petroecuador impugna las medidas, pero la jueza nuevamente niega las medidas y por tanto exige que se cumpla con el traslado de esos combustibles a la empresa EP Petroecuador u otras empresas. Esos son los hechos del caso y los antecedentes. Entonces vamos a la ficha. Se les pide aquí antecedentes y procedimiento en 2 párrafos, ¿verdad? Entonces, en 2 párrafos. En la unidad judicial, la Corte seleccionó el caso tal relativo a medidas cautelares. En este caso se evidencia que pese a que la Corte, la jueza de la Familia, Niñez y Adolescencia dictó medidas cautelares, no se ha realizado el cumplimiento de esas medidas y todavía existe una posibilidad de una amenaza a los derechos al hábitat seguro, a la salud, y a la vida y a otros derechos. Por tanto, en este caso es necesario, la Corte considera necesario desarrollar jurisprudencia vinculante. Es un resumen, 2 párrafos, un párrafo. Lo importante aquí es la síntesis,
No se trata de copiar. Como ustedes pueden ver, si copiaran todo eso, tienen más de 10 párrafos. Y por tanto, eso es como leer nuevamente la sentencia. No existe ningún mérito en realizar el trabajo así. El resumen, eso es lo importante. La capacidad de síntesis, que es tan necesaria en una sociedad como la actual, en la que hay tanto que leer, tanto que hacer, ¿no? Que no tiene mucho sentido que expliquemos las cosas a través de larguras, de horas, como sucede en las audiencias. En la universidad también debemos tratar de ser más sintéticos, y eso es más difícil para la gente para quienes hablamos español. Nosotros hablamos demasiado para decir pocas cosas. Bien, antecedentes y procedimiento. Luego, identificación de las preguntas de la Corte. ¿Qué son las preguntas de la Corte? La Corte va a resolver un caso, seguramente la Corte se hace una pregunta. Esta pregunta no va a aparecer con signos de interrogación ahí. Sin embargo, es una pregunta que la Corte va a resolver. Dice, interprete cuál es la pregunta central del fallo, las preguntas centrales del fallo que la Corte busca resolver. ¿En dónde están esas partes? En el fondo, en la parte de fondo, ya no en el trámite, en el fondo. Vamos a la sentencia para que vean dónde siempre está el fondo de las sentencias. Aquí, en análisis y fundamentación. Análisis y fundamentación. Ese es el fondo de la sentencia. Lo anterior siempre va a ser forma, siempre va a ser procedimiento, siempre van a ser antecedentes. Y miren, aquí mismo la Corte ya nos dice cuál es la pregunta de forma implícita. Dice, si yo planteo este primer párrafo a través de pregunta, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? ¿Qué requisitos son necesarios para que procedan las medidas? Y respecto de la legitimación activa, ¿quién puede interponer medidas cautelares? Finalmente, ¿es necesario que la Corte se pronuncie en un caso tan relevante como este en relación con los hechos del caso? ¿La Corte puede hacer eso? Esas son las preguntas relevantes del fallo. Entonces, ustedes resumen las preguntas y luego en la ficha, luego de resumir las preguntas en la ficha, me dicen cuál fue la respuesta de la Corte. 3. La respuesta de la Corte al problema jurídico no está en la parte resolutiva de la sentencia, al final, en lo que se llama decisum, ¿verdad? Sino que está en lo que se denomina la ratio, las razones para decidir. Y la ratio va a estar enseguida, después de esta parte que les acabé de mostrar. Enseguida, después de esta parte. Finalidad de las medidas cautelares, es decir, aquí la Corte ya empieza a analizar pregunta por pregunta, lo que le interesa. Entonces, la Corte va a decir, las medidas cautelares buscan, obviamente, cesar la violación de un derecho o evitar la violación de un derecho. Y, por tanto, pueden interponerse conjuntamente o de forma independiente respecto de las medidas cautelares. Esa es la finalidad, ¿verdad? Y es una finalidad importante. Y en este caso, obviamente, al parecer, esa finalidad no ha sido cumplida. Luego, ¿qué requisitos se necesitan para que procedan las medidas cautelares? Los establecidos en el artículo 27 son 4 y que la Corte ha desarrollado en sentencias anteriores. Hechos creíbles sobre verosimilitud. No es necesario probar los hechos, pero al parecer, pero no hay duda de que en realidad hay material inflamable acumulado en las instalaciones de la Policía Judicial. Inminencia, es decir, hay una posibilidad de daño inmediato al medio ambiente, a la vida, a la salud de las personas. Hechos creíbles o gravedad. Claro que sería grave que llegue a explotar, por ejemplo, que lleguen a explotar estos combustibles en las instalaciones de la Policía Judicial. Y finalmente, ¿cuáles son los derechos que se están amenazando, violando? Y la Corte dice aquí que basta con explicar un derecho. No es necesario analizar todos los derechos que podrían ser vulnerados, ¿no? Porque incluso podríamos incluir aquí derechos de la naturaleza, la vida, la salud, al ambiente sano, al hábitat seguro, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte dice, basta con que exista la amenaza a un solo derecho y que se explique por qué. Un solo derecho. Las medidas cautelares son garantías jurisdiccionales y por tanto no tienen esa característica tan formalista y ritualista de las garantías en el ámbito civil o penal. Es decir, hay mayor apertura para que el que interpone las medidas pueda hacer argumentos un poco más, ¿qué les diré? No tan exactos, más aún si todavía no hemos probado los hechos. Y en un procedimiento de medidas cautelares no se prueban hechos. Simplemente se afirma que determinados hechos dan cuenta de una amenaza a la violación de derechos. Bien, esa es la respuesta a la segunda pregunta. La tercera, ¿quién puede interponer? La ley dice todas las personas. La Corte precisa aquí. También lo pueden hacer las instituciones públicas. Pero aclaremos algo, dice la Corte. No lo pueden hacer para asegurar la simple ejecución de sus competencias legales, para deslindarse de sus obligaciones legales.
o para restringir derechos. No, no, no. Lo deben hacer solo cuando se trate de proteger derechos constitucionales, derechos de las personas, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí dice que en este caso la policía judicial o la institución policial puede interponer medidas cautelares para proteger a la población que habita alrededor de la unidad policial. Y finalmente la Corte sostiene que en este caso, al constatarse que todavía estos productos inflamables están en las instalaciones de la Corte, es necesario exigir que se haga seguimiento a estas medidas cautelares. Y por eso dice, EP, Petroamazonas y Petrocomercial tienen la obligación de proporcionar el traslado cuando fuere necesario por razones como la cantidad de sustancias incautadas y el almacenamiento de las evidencias incautadas relacionadas a productos tales como gasolina, diésel, gas licuado. Y ordena a la Corte que la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos deberá dejar las constancias debidas y las empresas responderán cada vez que sea necesario a petición de los operadores de justicia. Miren, esto que parece en realidad una especie de reglamento es lo que se denomina en doctrina las subreglas jurisprudenciales. En estas partes de las sentencias los jueces crean derecho. Ese reglamento no está en ninguna parte, eso está aquí y aplica para todos los casos futuros. Tiene un efecto erga omnes, es decir, un efecto para todos los casos posibles. En todos los casos que existe incautación, dice, si por razones de cantidad supone eso una amenaza, entonces estas empresas van a tener que encargarse de trasladar y almacenar y que una unidad de investigaciones de delitos energéticos debe dejar constancia de que las empresas respondan en estos casos. Miren cómo los jueces crean derecho y ese es un ejemplo. Por eso es que todo el análisis, a veces abstracto y las ponderaciones y demás, siempre cuando se trata de una decisión judicial práctica, va a expresarse a través de una regla, algo que ustedes o cumplen o no cumplen. O cumplen la unidad de investigaciones de delitos con dejar constancia del almacenamiento o no cumple. Por eso esto es una regla. La regla es algo que se cumple o no se cumple. Ya los principios, las directrices son cuestiones de grado, ¿verdad? ¿En qué medida se cumple el principio de protección de la naturaleza? ¿En qué medida se cumple el deber del Estado de promover el desarrollo? Eso ya es algo más debatible. Pero cuando estamos frente a reglas, o se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Bien, y eso es todo. Eso es todo. Esa es la respuesta de la Corte al problema que ustedes deben poner en la ficha. Quizá, como pueden ver, en 4 párrafos estaría la respuesta. Y esto es ya en realidad algo que no es muy relevante y por eso ni siquiera se lo pido en la sentencia. Yo no les pido que me digan cuál es la decisión o el decisum, porque eso simplemente confirma la ratio, las razones que yo les he explicado, ¿verdad? El decisum obviamente es simplemente ordenarle a la jueza que haga seguimiento de las medidas, disponerle al Ministerio de Gobierno, ¿verdad? Y a las autoridades competentes, incluso a las empresas públicas, que tomen las medidas que sean necesarias, que incluyan la actualización de normativas pertinentes. Es decir, señores del gobierno, señores de las empresas públicas, hagan el favor de actualizar la normativa, y esto no es un favor, no, esto es una orden. Actualicen la normativa y para eso deben seguir estas directrices, dice la Corte. Entonces, miren, la Corte en realidad establece directrices para que se legisle, para que se reglamente este tipo de prácticas del Estado que supone obviamente incautar hidrocarburos y hacerlo en lugares seguros. Y eso es todo. Esa es la sentencia. Volvamos a la ficha, miren. La respuesta de la Corte y las citas literales de la ley. ¿Por qué las citas literales de la ley? Esto es más fácil, es cuestión de control F, ¿no? Ustedes ven en qué partes la Corte cita a la ley. No citan el artículo de la ley, sino que citan la interpretación que la Corte hace de la ley. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que nosotros, si no somos expertos en materia de derecho constitucional, nos sentemos a leer la ley, porque nuestras interpretaciones no son precisamente las correctas ni las autorizadas. El derecho se hace en la realidad, en la práctica, y quien dice lo que es la ley por lo general suelen ser los jueces. Entonces necesitamos saber qué dice la Corte Constitucional sobre cómo interpretar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Hay muchos libros de doctrina que yo pude haber incluido en el plan docente, pero esos libros de doctrina son hechos por profesores como yo, que interpretan la ley como se les ocurre. Y puede que esa interpretación no sea mala, pero esa interpretación no es vinculante para la práctica.
La vinculante es la interpretación de la Corte, y por eso es necesario citar lo que dice la Corte sobre la ley. Y finalmente, evaluación de la sentencia, una evaluación crítica de la sentencia. Por ejemplo, ¿esta es una buena sentencia desde la perspectiva de la motivación, creen ustedes? ¿Sí o no? Al parecer, sí aplica la Constitución, al parecer aplica correctamente la ley. Luego, pareciera que la Corte es activista en este caso, porque después de todo, en la revisión de medidas cautelares, en la revisión o en la revisión de sentencias para generar jurisprudencia vinculante, no está previsto claramente en la ley que la Corte pueda referirse a un caso en concreto y ordenar algo respecto de un caso concreto. Entonces, al parecer, en este caso, la Corte ejerce cierto activismo. Evaluación crítica, ¿está bien? ¿Está mal? ¿La justicia constitucional debe ser activista según la Constitución de Ecuador? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí es posible que ustedes tengan márgenes de interpretación distintos. Hay gente que cree, como en Chile, por ejemplo, que los jueces no pueden meterse en estos temas de políticas públicas. Pero aquí en Ecuador, como nadie confía en la administración pública ni en los legisladores, y a veces con razón, entonces les dicen, miren, jueces, ayuden a hacer políticas públicas, porque esta gente es incapaz de resolver esos problemas. Al menos eso es lo que se propuso aquí con el neoconstitucionalismo, y eso es lo que aprendimos de Colombia, un país en el que la Corte Constitucional entró a hacer política pública porque el Parlamento colombiano estaba controlado en la mitad de sus curules por narcotraficantes, por paramilitares. Entonces la institucionalidad no funciona y los jueces se ven obligados a hacer activismo. ¿Solos? No. No, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que presionan para que las cortes constitucionales hagan ese trabajo, porque no tienen instituciones representativas, porque el Parlamento no lo representa y porque no opera adecuadamente para resolver los problemas de un país. Y en esos casos el activismo judicial aparece como algo justificado. Eso ya respecto, obviamente, de la crítica que ustedes puedan hacer. Bien, entonces esa es la explicación que quería hacer respecto de la tarea. En todas las tareas hay que hacer lo mismo. Recensionar jurisprudencia, identificar las partes principales y luego evaluar la jurisprudencia. No se preocupen si esto si esto les resulta ahora un poco novedoso, un poco complejo. No pasa nada, están en tercer ciclo y en realidad esta materia no debería estar en tercero sino en 10. Es más, yo doy clase en la maestría en Derecho Constitucional e incluso estos temas que acabo de explicarles son difíciles para los abogados que estudian la maestría. No son temas difíciles en realidad, es cuestión simplemente de dedicarle un poco de tiempo. Y lo otro es que no son temas que podemos evitar, porque yo los estaría engañando al afirmar que ustedes están aprendiendo derecho constitucional si ustedes no conocen la jurisprudencia. En realidad, si no se conoce la jurisprudencia, si no se conoce cómo se está aplicando la ley y la Constitución, en realidad poco sabemos de derecho constitucional. Y por eso la idea de que estudien jurisprudencia. Bien, sin más, quisiera ahora más bien explicarles contenidos siempre que no tengan algún tipo de duda. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda sobre lo que les expliqué? ¿Todo claro? Una consulta o un comentario Claro, mejor. Perdón, sí. estoy sin video. A ver, de toda la explicación que usted nos acaba de dar respecto a la tarea y de los pasos que hay que seguir respecto qué locura, no puedo poner mi cámara, mil disculpas. No se preocupe. Respecto a los procedimientos, a los pasos que tenemos que seguir para llenar esta tarea. Se vuelve un poco subjetivo, y corríjame por favor si estoy equivocado. Se vuelve un poco subjetivo porque, claro, vamos a dar nuestra opinión, como usted lo dice, no somos constitucionalistas y aún si lo fuéramos, no somos jueces. Entonces va a quedar un campo muy, muy abierto para poner cualquier cosa que se nos ocurra. Yo, por ejemplo, comparto la idea, lo que usted acaba de decir. Yo sí creo que la Corte Constitucional actual debe ser más activa o debe ser activista en varios temas. Ejemplo, en el matrimonio igualitario. Ellos, de hecho, le acusan al juez Ávila de ser activista y de él mismo haber llevado ese tema a la Corte. Entonces, yéndonos al tema de la tarea nada más. Sí. ¿En cuánto puede afectar una posición no muy clara
respecto a calificaciones, de los criterios que nosotros imitamos a No, muchas gracias, muy pertinente su pregunta en realidad, y me ayuda a aclarar algo. La última parte en la que se pide análisis crítico, al ser algo subjetivo, en realidad no tiene mucha importancia en la evaluación de la tarea. En otras palabras, puesto que ustedes no tienen obviamente la formación de constitucionalistas, esa parte en realidad suele recibir siempre los 2 puntos, sobre 2 puntos. Pero en lo otro, en lo que no hay discusión, cuáles son las preguntas de la Corte, cuáles son las respuestas de la Corte, cuáles son las citas de la ley, cuál es el resumen, ahí sí hay objetividad, ¿verdad? Y al haber objetividad, entonces sí se califica de manera más rigurosa. En cambio, la parte de motivación, digamos que son los 2 puntos que les entregamos de bono, no hay problema. Habrá gente que haga buenas motivaciones y se gana esos 2 puntos con justicia. Y habrá estudiantes que no, y no hay problema, porque después de todo no les vamos a exigir que ustedes hagan motivaciones críticas, porque ya entrar a criticar la jurisprudencia de la Corte Constitucional requiere quizá de mayor experiencia y formación. Y por tanto, ahí simplemente nuestra intención es que hagan ese ejercicio de crítica, porque no hay que creer, obviamente, en algo ingenuo. La jurisprudencia a nivel constitucional tiene mucho que ver con la política. Y el lenguaje es tan amplio en el derecho constitucional que mucho depende de la decisión de un juez de su concepción sobre la moral, sobre la justicia, sobre las libertades. Por ejemplo, en la sentencia que usted citaba, tanto el matrimonio igualitario como la prohibición del matrimonio igualitario tienen fundamento en la Constitución. Eso no es cuestión de blanco y negro, ni de matemática, no. La Constitución recoge fines plurales, muchas veces contrapuestos, más aún una Constitución como la de Ecuador, una Constitución liberal en una sociedad conservadora. ¿Cómo ustedes congenian lo liberal y lo conservador en una misma Constitución? Pero lo cierto es que la propia Constitución es al mismo tiempo liberal y conservadora. Entonces, mucho dependerá de la concepción que tenga un juez sobre la autonomía individual y demás a la hora de interpretar el matrimonio homosexual o el aborto u otros fenómenos relevantes. Y lo mismo pasa en temas, por ejemplo, como el acuerdo con el FMI. La Constitución parece impedir cualquier acuerdo con el FMI, pero mucho dependerá también de las concepciones que tengan los jueces respecto a la economía para decidir en esos casos. Pero bueno, eso es un tema quizá ya de teoría constitucional que no les estamos pidiendo aquí, simplemente hagan el ejercicio de motivación, de crítica. Y si desean más bien profundizar en esos temas, nosotros tenemos tenemos una página en YouTube de la maestría en Derecho Constitucional de la UTPL, y ahí ustedes pueden encontrar conferencias sobre esos temas de teoría constitucional, y yo constantemente les puedo enviar invitaciones en caso de que quieran profundizar en temas teóricos. Por ahora, nuestro interés es más práctico y más objetivo. Lo que necesitamos aprender en tercer ciclo es aprender a analizar sentencias de manera objetiva. Esa es la idea. Perdón si me extendí demasiado. No sé si tienen otras dudas. Bien, si no hay más dudas, yo quisiera comentarles, bueno, es mi obligación y eso tenerlos máximo media hora aquí, pero quisiera explicarles este tema de las semanas 1 y 2 de forma bastante breve. En anuncios que les he enviado, hay recursos educativos que complementan, que son más extensos incluso que lo que ustedes encuentran en el libro básico que yo les envié en PDF, ¿verdad? Para que tengan mayor facilidad a la hora de leerlo. Y yo les envié estos contenidos. Les dije que en la semana 1, por favor, revisen los artículos 1, 2, 3 de la ley. Ahora, los artículos 1, 2, 3 de la ley condensan el derecho constitucional comparado y condensan parte de la teoría del derecho constitucional. Eso entonces hace suponer que si yo no tengo elementos previos para analizar por ejemplo, métodos de interpretación o los principios de la justicia constitucional, entonces lo máximo que voy a lograr leyendo la ley es memorizarme esos artículos. Eso es lo más normal, ¿no? Pero de ahí a que yo los comprenda, eso requiere tiempo, esfuerzo y lecturas adicionales. Entonces, por eso mismo les dimos algunos textos y estas lecturas. Aquí se les explica cuáles son las teorías de la interpretación literal, les explica en qué consiste el método lógico. Tomaría mucho tiempo para explicar eso, puedo quizá convocarlos más bien a otra sesión para explicar esto. Pero estas explicaciones no son muy útiles cuando no leemos previamente. Entonces, más bien quería invitarlos a leer estos textos.
Son textos escritos precisamente para estudiantes de pregrado. Intentan ser claros, intentan dar ejemplos, intentan servir de algo para que la interpretación de la ley sea un poco más fácil y sobre todo tenga alguna utilidad. No tiene ningún sentido memorizarnos los artículos de la ley si no comprendemos qué significa, por ejemplo, la interpretación sistemática, histórica, finalista. No comprendemos qué significa el principio de aplicación más favorable de los derechos y demás. Todo eso está explicado acá, en esta parte, en la semana 1. Y en la semana 2 también les envié un anuncio. Les envié un anuncio en el que les dije que teníamos que analizar los principios de la justicia constitucional. Entonces los invité a revisar un MOOC. Este MOOC, que también fue hecho para estudiantes de primer ciclo de Derecho. Aquí, si no tienen en cuenta, lo que deben hacer es clic aquí, en entrar como invitado. Entonces les van a pedir un usuario y una contraseña y entran al curso. A ver, perdón, no entrar como invitado. Dice que los invitados no pueden acceder. Lo que tienen que hacer es esto. A ver, Derecho Constitucional, síganme aquí para página principal. Déjenme ver, acceder. Y aquí donde les piden cuenta. Ustedes tienen una cuenta de EVA UTPL, pero si no tienen cuenta, entonces esta es la parte en la que deben hacer, crear nueva cuenta. Sí. En crear nueva cuenta ponen nombre de usuario, contraseña, estos datos y les van a crear una cuenta. Con esa cuenta acceden al MOOC. ¿Qué es el MOOC? Es un curso hecho con textos así también más digeribles para entender algunos temas de derecho constitucional, que me parece que ustedes ya revisaron en primer ciclo cuando estudiaban derecho constitucional. Y aquí les pongo un ejemplo claro sobre lo que implica estudiar los principios de la justicia constitucional. Por ejemplo, el principio de aplicación más favorable a los derechos. La sentencia de la Corte que les pongo acá es un ejemplo de cómo interpretar ese principio. Y para poder entender mejor la realidad jurídica y cualquier texto jurídico ya pensado como algo que guía la acción, porque el derecho que importa es el derecho en acción, ¿verdad? Por eso todos podemos tener títulos de abogado, pero pocos son abogados en realidad, o pocos son juristas en verdad. Los que son juristas y abogados por lo general conocen el derecho en acción. Y el derecho en acción es el que está en la jurisprudencia, en los debates, en los debates sobre estos temas y demás. Entonces traten de revisar esos recursos y de leer esto para poder familiarizarse con los principios de la justicia constitucional. Esa es la idea de estos textos. En todo caso, por favor, pongan atención a esto porque es bien importante. La intención de la materia no es convertirlos a ustedes en expertos en derecho constitucional, ni en expertos en toda la jurisprudencia constitucional. Por eso, además de las tareas que sí implican analizar jurisprudencia, lo que son cuestionarios y controles de lectura siempre van a tomar en cuenta, por lo general, comprensión de la ley y de la jurisprudencia en parte. E incluso su examen, ese examen bimestral, se basa exclusivamente, lo repito, exclusivamente en la ley. Por eso es importante que también, además de desarrollar el análisis, el razonamiento, memoricemos la ley. Con memorizar la ley nos va a ir bien en el examen final. Obviamente, en un país como Ecuador, decir memorizar es algo que debe decirse con cierto cuidado, porque como nos enseñan a memorizar desde que somos pequeños, creemos que por memorizar ya sabemos algo. No, más bien lo que sabemos es memorizar, porque saber algo implica ya aplicarlo, ¿verdad? Pero, como les digo, en la prueba final, la ley es lo más importante. Y en otros cuestionarios, la ley es lo más importante. Ustedes seguramente ya descargaron la ley, léanla con detenimiento, aprovechen esos espacios de tutoría para plantear consultas y también, obviamente, para escribirme. Si tienen dudas, escríbanme. Yo les puedo ayudar con mayor facilidad sobre temas académicos, incluso enviándoles algún audio de WhatsApp si hay algún tema de la ley que no entiendan. Y por eso yo en un anuncio les envié mi número. Este es mi número y ustedes me pueden escribir por WhatsApp. 0998632201. Claro, a mí me encantaría que esas preguntas tengan que ver perdón, no les compartí la pantalla. Me gustaría que esas preguntas tengan que ver con temas académicos. Ese es el número. Entonces, cualquier duda académica, qué sé yo, profesor, yo no tengo claro qué es el tema, el método histórico.
O profesor, aquí dice que las medidas cautelares son autónomas. ¿Qué quiere decir que son autónomas? O profesor, aquí dice que la acción de protección es una acción rápida y eficaz. ¿Qué quiere decir rápida y eficaz? No se puede interpretar ninguna parte de la ley si no tenemos claro qué significa cada palabra, porque cada palabra es un concepto o es una categoría. ¿Qué significa, por ejemplo, rápido y eficaz en la ley de garantías? ¿Qué implicaciones tiene a la hora de rechazar o aceptar una acción de protección? ¿Por qué los jueces tienen que demostrar que no hay vulneración de derechos para rechazar una acción de protección, según la jurisprudencia de la Corte? ¿Tiene que ver eso con el hecho de que las garantías deban ser un medio rápido y eficaz? Entonces, esas dudas que van a ir surgiendo mientras ustedes van leyendo la ley, pueden ser resueltas revisando un poco de jurisprudencia. Y si no tienen tiempo suficiente, si no les alcanza el tiempo, me pueden escribir, preguntar alguna cosa que no quede clara. Bien, eso es lo que quería compartir hoy. Sin hacer una explicación más larga, tomaría demasiado tiempo, pero también estoy dispuesto a atender cualquier duda o consulta antes de terminar. Y bueno, haremos otras charlas para ya hablar de los temas de su interés. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Yo me inscribí en los cursos MOOC de Derecho Procesal. No entiendo mucho de qué se trata los cursos MOOC, pero entiendo, lo que poco entiendo es que es como un apoyo adicional para ir entendiendo sobre la materia o es algo más adicional. Disculpe la consulta. Exacto. Son recursos de apoyo, igual que esos textos que yo les envío cada semana. Porque como les he dicho, los cuestionarios se basan en los contextos que están en los cuestionarios y los exámenes en la ley. Entonces, no es necesario que estudien todos esos textos adicionales. Esos son recursos para que les vaya mejor a la hora de hacer foros, de hacer tareas. Por ejemplo, si ustedes leyeran esos recursos, sería mucho más fácil que hagan las tareas, que lean, que entiendan lo que dicen las sentencias y demás. Son algo así como las herramientas para que ustedes hagan sus actividades calificadas. Pero en ninguna de sus actividades calificadas se exige que ustedes repitan lo que está en esos recursos que les envío aparte. No sé si fui claro. Sí, doctor, muchas gracias. Realmente, como usted lo indicaba, el que ir leyendo cada vez más y profundizando en los textos y dedicarle un poquito más de tiempo, creo que nos ayudaría mucho más a ir comprendiendo el proceso en el que estamos interactuando ahora, porque realmente sí, como usted dice, para mí es algo nuevo y me ha costado un poquito, como se dice, cada palabra la estoy investigando para poder llegar al concepto y tratar de interpretar al menos a mi modo para dar una respuesta eficaz. Esa es la idea, esa es la idea. Nosotros, o los abogados, por lo general, se espera que el abogado maneje bien el lenguaje. Entonces, tanto en esta materia como en otra les va a servir mucho usar técnicamente el lenguaje. Cada categoría, cada término en una ley, en la Constitución, en la jurisprudencia, tiene un significado jurídico. Entonces, no podemos darles un propio significado, porque de esa manera no entraríamos al campo jurídico. Y el campo jurídico está definido por un lenguaje que separa a los abogados de los legos. Y ustedes se están formando para ser abogados, no para ser legos, ¿verdad? Entonces es necesario el uso técnico del lenguaje. De eso se trata nuestra profesión, que es muy técnica en realidad, muy técnica. Son pocos los abogados que hacen análisis crítico del derecho. Pero el mero hecho de ser técnico ya es bastante, porque con eso ayudaríamos mucho a que mejore la abogacía en una sociedad como la ecuatoriana. Bien, no sé si tienen otra duda. Ok. Buenas tardes. Solo quería saber si es que nos podría ayudar con la grabación del video para hoy mismo para poder seguir analizando y aprovechar el tiempo, por favor. Sí, justo este video se está grabando. Entonces voy a parar la grabación, les voy a remitir a través de un mensaje, en caso de que quieran escucharla nuevamente, e incluso les va a servir de mucho escuchar estas partes de la sentencia para que vayan llenando y tengan lista su tarea. Esa es la idea, que tengan lista su tarea porque eso suele tomar un poco de tiempo. Bien, entonces si no tienen más dudas, yo les agradezco. Doctor, solo un comentario. Sin embargo, veo que han participado 27 personas, es algo bueno, entonces estaré atento a cualquier duda y muchos éxitos, si no tienen más dudas. Doctor. Por ahí levantaron la mano. ¿No? Sí, ¿me escucha? Adelante, no hay problema, dígame. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Primero que nada, agradecer porque este tipo de espacios yo creo que nos ayuda muchísimo. En realidad,
no sé el resto de mis compañeros, pero yo es la primera vez que un docente de esta universidad nos permite un espacio como este y creo que nos ayuda muchísimo porque generalmente tenemos dudas no solo sobre tareas específicas, sino en general sobre la interpretación de la norma que es muy variada, compleja y a la vez interesante, pero este tipo de espacios yo creo que nos ayudan a que podamos en realidad comprender lo que es la parte fundamental del derecho y cómo interpretar, más aún en un caso específico como una tarea como esta. Entonces, simplemente era agradecerle este espacio y espero Enhorabuena, gracias a usted que más se bien. puedan repetir este tipo de espacios porque son muy importantes. Yo creo que muchos debemos estar también en nuestras labores de trabajo y todo, pero creo que ha sido importante darnos este pequeño tiempo para que es muy importante aprender. Qué bueno, me alegro y trataremos de que estos espacios se repitan, se vuelvan a realizar. Bien, entonces muchas gracias, muchos éxitos. Cuídense mucho en tiempos de pandemia y hay que seguir luchando, ¿no? Para lograr nuestras metas académicas y para mejorar también este país. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Ok, buena tarde. Doctor, yo me uno al pedido de nuestro compañero que se repita una clase como esta, que de manera importante, pues sí, nos ayuda a ampliar mucho más el conocimiento y entender mejor cada una de las especificaciones que usted nos está dando en este momento. Con gusto, vamos a hacer más clases como estas. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buenas tardes.